Aquella época en la que la forma más común de ver películas era ir al cine ha quedado atrás, muy atrás. La globalización de las plataformas de streaming como Netflix, Max, Amazon Prime, Movie, entre muchísimas otras, ha causado que el público que goza de ver películas acuda con menor frecuencia a las salas de cine. En el principio del cine como industria, la población acudía a los teatros como una experiencia social y una forma única de entretenimiento, pero ese formato tradicional del cine, al año que transcurre, se ha encontrado con un adversario desigual. Las plataformas de streaming han transformado la forma en que consumimos cine, ofreciendo catálogos infinitos, la comodidad de ver contenido en casa y la posibilidad de pausar o reanudar a voluntad. Así como ocurrió con la televisión en su momento, el internet ha llevado entretenimiento a las casas, sin necesidad de que las personas salgan. A diferencia de la televisión, que limitaba el consumo a programaciones establecidas y horarios fijos, el internet ofrece una libertad sin precedentes. Ya no tan solo con los catálogos de las plataformas legales, sino también con los de las páginas ilegales. De esta forma, el acceso a películas y series se ha vuelto más extenso y descontrolado. El internet, así como abrió las puertas para que cualquiera en cualquier parte del mundo pueda acceder a contenido de todas las culturas, idiomas y épocas, también se convirtió en el sucesor natural del contenido basura en la televisión. El hecho de que el internet, específicamente las redes sociales, se hayan convertido en un escenario principal para el consumo de entretenimiento, ha revolucionado el acceso a la información y el ocio, pero ha propiciado la proliferación de contenido de baja calidad. Estas plataformas han permitido que cualquier persona se convierta en creadora y distribuidora de contenido, lo que ha democratizado la producción, pero también ha reducido los filtros de calidad. Esto no quiere decir que lo que se hacía antes era mejor, porque no es así. Desde siempre, el humano ha buscado entretenimiento en formas simples y de fácil acceso. Desde las primeras representaciones teatrales hasta los programas más simplistas de la televisión, el contenido llamado basura entre comillas ha existido como respuesta a la demanda de ocio rápido y sin complicaciones. Lo que el internet ha hecho es amplificar esta realidad, proporcionando herramientas y plataformas que permiten una producción más inmediata y sin mediación. Si antes tenías que esperar unas cuantas horas para ver un programa de comedia en la televisión, ahora en la palma de tu mano tienes acceso inmediato a infinidad de contenido similar o aún más variado. Con solo un par de toques en la pantalla puedes reírte con videos cortos, clips virales, sketches de creadores independientes o películas enteras. Esa inmediatez ha generado una dependencia a la que ya se le considera como una adicción. La facilidad con la que accedemos al entretenimiento digital ha reconfigurado nuestros hábitos y rutinas diarias. La capacidad de consumir contenido de manera constante y sin restricciones ha propiciado un ciclo de gratificación instantánea que, para muchos, se vuelve irresistible. Ya para un adulto, esta gratificación instantánea es difícil de manejar, entonces, por lo que podrás imaginar, para las nuevas generaciones que han crecido inmersas en este flujo constante de estímulos, los efectos son aún más complejos. A medida que las nuevas generaciones se acostumbran a la inmediatez y a la gratificación rápida, se enfrentan a una realidad en la que las tareas que requieren mayor enfoque, tiempo y dedicación, como leer un libro o trabajar en proyectos largos, se vuelven más difíciles de completar. La Universidad de Oxford en el año 2024 consideró como la palabra del año brain rot o degradación cerebral en español. Es definida como el supuesto deterioro mental o intelectual de una persona, especialmente visto como resultado del consumo excesivo de material, particularmente contenido en línea, considerado trivial o poco desafiante. El término ha adquirido un nuevo significado en la era digital, especialmente en los últimos 12 meses. Inicialmente ganando terreno en las plataformas de redes sociales, particularmente en TikTok, entre las comunidades de la generación Z y la generación Alpha. Tal término ahora está experimentando un uso más generalizado, como en el periodismo convencional, en medio de preocupaciones sociales sobre el impacto negativo del consumo excesivo de contenido en línea. En 2024, brain rot se utiliza para describir tanto la causa como el efecto de esto, refiriéndose al contenido de baja calidad y bajo valor que se encuentra en las redes sociales e internet, así como el impacto negativo subsiguiente que se percibe que tiene el consumo de este tipo de contenido en un individuo o la sociedad. Pero, ¿este término explica por qué las personas en la actualidad no se pueden enfocar en hacer algo o ver algo? La respuesta es sí y no.
Como tal, el término se adjudicó por primera vez en 1854, cuando aún ni existía el cine, la televisión y menos el internet. Por alguna razón, desde tiempos inmemoriales, el humano ha sentido que el coeficiente intelectual de las próximas generaciones está en declive, y este temor se ha manifestado en mucho de la literatura y el discurso popular referente a los impactos negativos de las nuevas tecnologías. Tal cual como hubo un TikTok, hubo una caja mágica que idiotizaba a la población, o una nueva industria a la que se le llamó cine. En sus inicios se decía que la televisión era una fuente de distracción que podía obtener una audiencia masiva, pero al mismo tiempo se advertía sobre los efectos negativos que tenía sobre la mente humana. Igualmente, el cine en sus primeros años también fue visto como una nueva industria que podría idiotizar a las masas, una innovación que prometía atrapar al público en una especie de estado hipnótico o de fuga de la realidad. Aunque en esto sí tienen cierto parecido, sí es una realidad que los medios de formato corto son adictivos y están provocando un daño en la paciencia de los espectadores. La adicción a los medios de formato corto no solo se deben a su duración más fácil de digerir, su naturaleza breve significa que se puede producir más en un lapso de tiempo específico. La humanidad no se mueve al mismo ritmo que hace 100 años. Antes, enviar una carta podía tardar semanas o hasta meses en llegar a su destino, lo que requería una paciencia que ya no existe a día de hoy. Es común que nos enojemos cuando el internet se va por tan solo una hora, o que nuestros mensajes no se envíen al instante. El internet, las redes sociales y las herramientas de comunicación han revitalizado nuestras expectativas, haciendo que todo parezca instantáneo. Sin embargo, esta expectativa de inmediatez ha alterado nuestras paciencias y nuestras relaciones con el tiempo. Personalmente no creo que pueda sentarme a ver una película completa. ¿Por qué querría hacerlo? Un reel de Instagram podría darme la misma descarga de emoción en un tiempo mucho menor. Cada vez que vamos al cine o vemos una película en nuestras casas, repentinamente agarramos nuestro celular, ni siquiera para ver la hora o revisar algún mensaje, simplemente como un movimiento involuntario, porque nuestro cuerpo siente que ya no es suficiente estimulación ver una película. Esto ocurre por la misma razón de por qué ya no podrías esperar a que una carta llegue, el tiempo de espera. Aproximadamente, ¿cuánto tarda un video corto en provocarte una risa? 1 minuto como máximo. ¿Cuánto tarda una película de comedia en provocarte una risa? Media hora aproximadamente. Una película de drama de hora y media te genera tan solo 3 estímulos. Un short de YouTube te puede generar los mismos estímulos en 3 minutos. Mientras más cortos y rápidos se vuelven los formatos de contenido, más difícil se vuelve para nosotros sentarnos y disfrutar de las experiencias largas como una película o un libro. 2 horas ya de por sí es una película larga para varios. Y cuando se habla de películas de 3 horas o más, se convierte en un desafío de paciencia para muchos. Las quejas a las películas mal nombradas, largas y aburridas se han hecho cada vez más común. El público de ahora fue criado con películas que son muy ruidosas, que tienen un clímax cada 2 segundos, dijo Martin Scorsese allá por el año 2015, cuando el problema aún no era tan preocupante. Entonces, imagínate cómo es la psique de las personas en la actualidad, año 2025. Si bien las películas de sobreestimulación siempre han existido, las producciones posteriores al contenido corto de las redes sociales han llevado esto a un nuevo nivel. La psique moderna, modelada por años de consumo de contenido corto y rápido, se ha adaptado a un estilo de vida en el que todo debe ocurrir ya. Esto se traduce en una baja tolerancia a las pausas narrativas o al desarrollo lento de una historia. Apenas una película se detiene para reflexionar o simplemente apreciar el silencio, el espectador moderno empieza a inquietarse. Es como si hubiera una necesidad inconsciente de llenar todos los vacíos con ruido o movimientos. Los momentos de introspección hoy son percibidos como lentitud. Por supuesto que hay películas innecesariamente largas, en la que muchas escenas podrían ser eliminadas sin perder el hilo de la narrativa, pero también existen filmes que se toman su tiempo de forma deliberada. Este tipo de producciones, que son la minoría, muchas veces son objeto de crítica simplemente por su duración, sin tomar en cuenta si ese tiempo extra está justificado. Filmes como The Irishman de Martin Scorsese o Lo que el viento se llevó son ejemplos de obras extensas que utilizan su duración como una herramienta para contar historias complejas y profundas.
Sin embargo, es innegable que hay una línea delgada entre una película larga y una innecesariamente extensa. Cuando las escenas se alargan sin contribuir al desarrollo de los personajes o a la trama, es natural que la audiencia pierda el interés. No se trata de la duración en sí, sino de cómo se utiliza ese tiempo en pantalla. Babylon, dirigida por Damien Chazelle, a pesar de sus 3 horas de duración, tiene la capacidad de hacer que ese tiempo parezca volar cuando te sumerges en el universo que te quiere contar. Su narrativa exuberante y su ritmo vertiginoso hacen que el espectador se pierda en el caos y la gloria de la época dorada de Hollywood. Cuando una película logra este nivel de inmersión, el tiempo deja de importar. Más que una película larga, se convierte en una experiencia completa que te lleva de principio a fin, sin darte cuenta de los minutos que pasan. Los medios de comunicación de formato corto nos hacen actuar como niños en una tienda de golosinas, ¿y quién puede culparnos? Es la naturaleza humana. Los medios que van directo al grano, a su vez, liberan más tiempo para perseguir esa euforia de dopamina. Es una adicción que se ha modelado específicamente para aprovecharse de la forma en la que funcionan nuestros cerebros. Es una trampa, y una trampa muy entretenida. Tenerle miedo a algo que implique muchas horas de atención no es solo una consecuencia de nuestros hábitos actuales, también es una respuesta evolutiva al mundo hiperestimulante en el que vivimos. La idea de comprometerse con una actividad extendida, como ver una película larga o leer un libro denso, parece abrumadora cuando cada momento del día puede ser rellenado con pequeños dulces de entretenimiento instantáneo. Muy posiblemente mientras ves este video, que no sobrepasa los 20 minutos, estés haciendo cualquier otra cosa. Tal vez estés revisando tu celular, respondiendo mensajes, desplazándote por otras redes sociales o simplemente perdiendo la atención por momentos. Por lo menos, cuando una persona acude al cine, tiene un mínimo de respeto por la película. El ambiente del cine se presta para un compromiso total. La pantalla grande, el sonido envolvente y la oscuridad te invita a dejar cualquier distracción. Este respeto se pierde cuando vemos una película desde una plataforma de streaming. En casa no hay un entorno controlado que te obligue a mantenerte enfocado. Puedes pausar, levantarte, mirar tu teléfono e incluso dejar de ver la película por completo si no capta tu atención de inmediato. Antiguamente, cuando no se podía ir al cine, muchos gozaban de ver películas en la televisión, pero las transmisiones no podían pausarse. Si querías ver una película completa, te exigía estar presente de principio a fin, aun cuando hubiera interrupciones como los comerciales. Y si te distraías por tan solo un instante, no existía la opción de rebobinar la película. Perderte un detalle importante era irreversible, y la única solución era esperar a que volvieran a transmitirla, lo que podía tomar semanas o hasta meses. Debido a esa dinámica, las personas que se criaron bajo esta eterna espera desarrollaron una mayor paciencia y un aprecio más profundo por los medios que consumían. Las generaciones actuales, acostumbradas a la inmediata disponibilidad que ofrecen las plataformas digitales, tienen menor tolerancia a la lentitud o a los espacios de descanso visual. Los algoritmos que rigen el día a día, que supuestamente se amoldan a nosotros, ha hecho pensar que así también debe ser el cine. El cine, sin embargo, no es un algoritmo, es una forma de arte que, en muchos casos, necesita espacios para respirar, contar una historia a su ritmo y dar tiempo al espectador para asimilar lo que está viendo. Pero, en un mundo donde los algoritmos dictan qué consumimos y cuándo, este ritmo más lento puede sentirse desfasado, cuando en realidad es parte esencial del encanto del cine. Tales algoritmos nos crean un ecosistema que hace pensar a los usuarios que su mundo es el único que existe, que los temas que ven son los más importantes, que su verdad es la correcta. Cuando estos usuarios se presentan a las salas de cine o desbloquean sus dispositivos para ver una película y esta dura más de lo que esperan, además de cuestionar lo que piensan, su reacción suele ser negativa. Esta reacción es lógica si te acostumbras a recibir lo que necesitas en menos de una hora. ¿Alguna vez has contabilizado cuánto tiempo gastas en total durante el día en estas plataformas de formato corto? Datos brindados por 2 universidades españolas en el 2024 reveló que 1 de cada 5 jóvenes españoles dedica más de 2 horas diarias a TikTok, superando el tiempo recomendado para evitar riesgos cognitivos y emocionales. Con esta información no pretendo que ya no veas ninguna aplicación de formato corto, pero sí que regules el consumo. El propósito no es renunciar a la inmediatez y a la gratificación rápida que nos brindan estos medios, sino más bien reconocer la necesidad de encontrar un balance. El cine, al igual que otras formas de arte, nos invita a pausar, a reflexionar y a vivir experiencias más lentas, más profundas y más ricas.
Al final, lo importante no es la duración de la película o el tiempo que pasamos en las redes sociales, sino cómo ese tiempo nos enriquece o nos hace perdernos en un círculo de estimulación constante. En la búsqueda del equilibrio podemos apreciar tanto la rapidez de los formatos cortos como la riqueza y la paciencia que las películas largas nos ofrecen. De hecho, muchos creadores de estas plataformas están apostando por un contenido largo y enriquecedor, reconociendo que el consumo rápido no es el único camino para la audiencia actual. Lo importante ahora es que las audiencias se vuelvan más diversas y que estén dispuestas a explorar ambos mundos, el rápido y el lento, lo superficial y lo más profundo, según lo que necesiten en cada momento. Saber apreciar el arte no significa limitarse a solo ver obras profundas. Todos necesitamos momentos de gratificación inmediata para lidiar con un mal día o con un estrés que nos carcome. Nuestro cerebro no está listo a todas horas para esperar a ser gratificado. A veces solo necesitamos un consuelo inmediato y a veces podemos esperar 3 o más horas para encontrarlo.